bienvenidos. No sé si logran ver, ¿verdad? El documento que vamos a discutir el día de hoy, chicos, jovencitos. Muy bien. Entonces, bueno, miren, jóvenes, la idea de hoy es resolver algunas dudas. Ya con esto, pues ustedes dirán, bueno, a veces uno dice, bueno, ¿por qué saqué 100 si pensaba sacar 80? ¿O por qué saqué 80 si pensaba sacar 100? Y este proceso, como la plataforma hoy digamos, la ordenamos que no les diera sus calificaciones, pues lo vamos a compartir, porque creo que es mejor discutir siempre los exámenes acá con ustedes. Siempre aprendemos y esto es un proceso de retroalimentación, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, vean, vamos a ver la primera, vamos a responder la primera pregunta. Nos vamos a decir rapidito, ¿verdad? Eh, tenemos unos alumnos aquí en espera. Bien. Entonces, vean, por ejemplo, la primera pregunta, miren, si analizamos esta evaluación, este examen, es un examen bastante de aplicación, que inclusive lo resolvimos en la última semana de clase y un día anterior resolvimos casi el 40% de este documento que hoy vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, esto lo vimos un día antes. Vamos a, permítame un segundo que todavía tenemos alumnos ahí que están ingresando. Bueno, entonces, los rendimientos en kilogramos de materia seca por hectárea, por pastoreo, esperados en potreros de leguminosas. Esto era lo que hace falsa esta pregunta, porque en gramíneas sí, ¿verdad? En gramíneas de pastoreo. Inclusive cuando asociamos leguminosas, a veces bajamos un poquito. Por eso es que cuando asociamos en potrero leguminosas, solo trabajamos un 30% de leguminosas y un 70% de gramínea. Entonces, esto era lo que hacía falsa esta pregunta, ¿verdad? Pasemos a la segunda. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Ya? La segunda pregunta dice los forrajes, leucaena, leucocéfala variedad gabrata y el madre cacao se utilizan en sistemas silvopastoriles y como banco de proteínas. Bueno, se consideran árboles forrajeros de uso múltiple por ser utilizados como forrajes, ¿verdad? En alimentación de bovinos, fijar nitrógeno, cercas vivas, producción de leña y madera. Sin embargo, la leucaena tiene el alcaloide llamado mimosina, que causa efecto depilatorio en los bovinos, ¿verdad? Decíamos que en algunos estudios, ¿verdad? No habíamos encontrado ese efecto, ¿verdad? Pero de todo modo la literatura lo señala, ¿verdad? Entonces, que era más, el efecto es más en equino, ¿verdad? En un par de estudios que se sacaron, ¿verdad? Bueno, sigamos con la tercera pregunta. Si alguien tiene una duda, por favor, ¿verdad? Entonces, la tercera pregunta es sobre la parte práctica, ¿verdad? Cómo ir la parte de ir analizando pues el tipo de semilla, el valor cultural y la cantidad de semilla que uno puede utilizar, ¿verdad? En kilogramos por hectárea o en toneladas por hectárea, ¿verdad? Miramos aquí que la especie Toledo, ustedes tenían que hacer el cálculo para la cantidad de semilla cuando les daba el valor cultural, ¿verdad? En el caso de Tanzania, que no les daba el valor cultural, pero como les decía, semilla incrustada, regularmente la semilla incrustada anda alrededor de 8 a 9 kilogramos, ¿verdad? Ya sea Tanzania, ya sea Bombada, ya sea Mulato o cualquier otro. En el caso de mulato, como no les decía que era semilla gámica, pero no les daba que era semilla incrustada, les daba el valor de 76, entonces ustedes tenían que sacar este dato. En el caso de Pangola, pues lo vimos en la práctica, en el caso de Napier está dentro del rango, ¿verdad? Que utilizamos de cantidad de semilla en toneladas por hectárea. Por lo tanto, esta pregunta era verdadera, ¿verdad?
será de analizar el cuadrito. Ahora bien, viene la cuarta pregunta. La cuarta pregunta, lo que lo hacía ser falso es esto. Dice, lo que está en amarillo. En el análisis químico proximal de Wende, la parte soluble de los carbohidratos existentes en un forraje se conoce como nutrientes digestibles totales. La parte soluble de los carbohidratos, recuérdense que son los azúcares, ¿verdad? Disponibles, ¿verdad? Entonces, es el extracto libre de, de nitrógeno. Entonces, no son los nutrientes digestibles totales, ¿verdad? Por eso es que la pregunta es falsa. Entre los principales factores que influyen en el valor nutritivo de los forrajes, se consideran los siguientes: la especie, la relación hoja-tallo, el estado madurez de la planta. En función de lo anterior, el pasto Guatemala supera a Napier Costa Rica, pero tiene la desventaja de tener menor tasa de crecimiento, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Lo discutimos en clase, ¿verdad? Eso lo discutimos bastante. Entonces, es verdadera. 6. Los porcentajes de cobertura de leguminosas como el maní forrajero, Arachis pintoy y kudzu, foráneas faceloides, que usted recomendaría para manejar una pradera con asocios de gramínea y leguminosa, deben ser del 70 y 30% respectivamente, obteniéndose los mejores resultados cuando se asocian leguminosas con pastos decumbentes, este tipo de leguminosas, ¿verdad? Con las del género braquiaria, como las del género braquiaria. El ejemplo es el kudzu con braquiaria, el maní forrajero con alguna braquiaria. Que como son pastos decumbentes, ¿verdad? Que tienen su tipo de tallo especial, no cierran totalmente el porcentaje de cobertura, no es al 100% al inicio de su crecimiento, como los pastos, las digitarias y los sinodones. Por eso es que hay un mejor espacio, hay un poquito de espacio para que esos pastos se desarrollen. Y ahí, pues ustedes saben que podemos encontrar hasta un 14% de proteína en el asocio, ¿verdad? 7. Razón principal por la cual el porcentaje de germinación en algunas especies de pasto no supera el 3%. ¿Ah? Es porque no hay formación de semilla a consecuencia de formación de flósculos abortivos o vacíos, ¿verdad? Por lo cual, dicen, eso es lo que hace la pregunta falso. El pasto estrella se establece a partir de semilla vegetativa, sí, ¿verdad? Y no con semilla gámica, utilizando de 3 a 5 toneladas. Ustedes saben que desde 600 kilogramos en adelante, 1000, 1500 y 2000, o sea, 2 toneladas se utilizan para pasto estrella. Ya 5 toneladas es demasiado, ¿verdad? Entonces, por eso es que la pregunta era falsa. Ahora bien, 8. Las funciones de la fibra de los pastos en la alimentación de bovinos son las siguientes. Aparecen las 4 funciones ahí. Pequeña fuente de energía, sustrato para la proliferación de la flora ruminal, servir de retención de los alimentos para una mayor absorción de nutrientes y mejorar el nivel de rumia. Por lo anterior, dice, los valores aceptables de fibra cruda, ¿verdad? En los pastos son del 18 al 40%. No, ¿verdad? Eso llega alrededor del 30%. Y el valor de fibra neutro detergente menor al 40%. Lo que es menor al 40% sería la fibra ácido detergente, ¿verdad? Por eso es que esta pregunta es falsa. Ahora bien, el pasto braquiaria híbrido CB, eso lo resolvimos, ¿verdad? También el día anterior, tiene la capacidad de formación de semillas a través de apomixis llamada aposporia, que permite generar semilla gámica haploide a partir de células antípodas sinérgidas, núcleos polares, pudiendo encontrar valores culturales de estas semillas del 70 hasta el 86%, ¿verdad? Lo que facilita el establecimiento del pasto. Por eso, esto es verdadero, ¿verdad? 10. La fibra ácido detergente representa el contenido soluble de la fibra del pasto. Y no, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Representa, ¿verdad? La parte menos soluble, porque ahí está la lignina, ¿verdad? Entonces dice, representa el contenido soluble de la fibra de un pasto y está constituida por el contenido celulosa y hemicelulosa.
cuyos valores aceptables en los forrajes son menores al 40%, según el análisis de paredes celulares de Van Soest. Esta pregunta es falsa. La siguiente también. Al número de unidades animal por unidad de superficie, por unidad de tiempo, hasta ahí era carga animal. Pero como dice, a una presión de pastoreo óptimo, ahí ya cambia. Eso es capacidad de carga, no es carga animal. Se le conoce con el nombre de carga animal. Por eso es que esta pregunta es falsa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se puede decir que los pastos de crecimiento decumbente, como las braquiarias, soportan cargas animales de 2 a 2.5 unidades animales en periodo de 30. Eso sí es verdadero, pero aquí, ¿verdad? Era la condicionante, ¿verdad? Eso es capacidad de carga. 12. En marzo del 2020, cuando todavía analizábamos ahí, pues estábamos presencial, ¿verdad? En el módulo. Entonces, dice, en marzo 2020, en el laboratorio de la ENCA, se analizó una muestra de forraje de ensilado de maíz y el contenido de nitrógeno de dicha muestra fue de 1.3, perdón, por ciento. Por lo que los alumnos responsables del manejo de la muestra, ¿verdad?, tuvieron que haber reportado un contenido de proteína de 8.125% en el ensilado de maíz. Y es cierto, lo multiplican pues por 6.25. ¿No? Vamos a ver, las especies de pasto como leucaena, cratilia, kutsum, frijol terciopelo y madre cacao presentan dormancia, ¿verdad?, mecánica, por lo cual es necesario su escarificación física a través de agua, ¿verdad?, 80 grados centígrados durante 2 minutos, ¿verdad? Ese es el proceso de escarificación, ¿verdad?, que se puede realizar. ¿Verdad? También mencionamos otro proceso, por eso es verdadero. Y luego, la información sobre manejo de especies de pastos descrita en el siguiente cuadro es correcta. Y sí es correcta, porque, por ejemplo, dice, el bombaza es un pasto de crecimiento amacollado que soporta esta carga. Inclusive para facilitarles se los separé, no los quise poner, digamos, mezclados, sino que especies bajo pastoreo, especies bajo corte. Miren, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Las frecuencias de corte pues están bien y los rendimientos, ¿verdad? Están bien, son los esperados, ¿verdad? Entonces por eso es de que la pregunta es verdadera. 15. Después de determinar y analizar la carga animal de la finca Los Cedros, que tiene una extensión de 46 hectáreas, ¿verdad? Este es un planteamiento diferente al que trabajamos la vez pasada, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, los que ya ustedes no han pasado la práctica, ¿verdad? Sería la sección B. Entonces, manejado con un periodo de descanso de 4 días y periodo de ocupación de 2 días, todo este ejercicio, ¿verdad?, es el ejercicio que resolvimos inclusive un día anterior. Y los resultados, ¿verdad?, para no leer toda esa parte, ¿verdad?, pues iban en función, ¿verdad?, de lo siguiente: carga animal actual 1.80, número de vacas a comprar, inclusive les puse 33 o 34 porque daba como 33 y algo, ¿verdad? Cargas instantáneas, pues son estas, ¿verdad? Y la pregunta pues era verdadera, ¿verdad? Ahora nos vamos para la segunda parte. La segunda parte era de selección múltiple y comenzamos, ¿verdad?, con, dice, determine la cantidad mínima de libras de forraje verde de pasto estrella que debe consumir una vaca de 850 libras de peso vivo para reducir el riesgo de timpanismo. Eso lo resolvimos, se recuerdan, durante la clase, ¿verdad? Si el pasto tiene un porcentaje de 18% y la respuesta correcta es la B, 63.75, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. Luego pasamos a la 17, que este ejercicio, como sabía que se los iba, digamos, venía en el examen, dije, oh, para que no se les complique un poco, lo repasamos un día antes, ¿verdad? Y
pues vi que se les complicaba, pero, ¿verdad? Entonces ya cuando hicimos el ejercicio, pues obviamente era solo de venir a realizar la actividad, ¿verdad? Y obtener pues los resultados. Y en este ejercicio, que era un ejercicio muy similar al que habíamos resuelto en la anterior y también en el ejercicio de clase, ¿verdad? Un día anterior también, ¿verdad? La respuesta de este ejercicio es la B, 9.98 libras con 38 libras de materia verde y 4.08 hectáreas, ¿verdad? Que necesita esta finquita para responderle al consumo y mejorar un poco la alimentación de sus animales, ¿verdad? Entonces, para obtener un poquito de más leche. 18. Determine y analice los resultados del valor nutricional. No, no sé si quieren que les explique este ejercicio, pero esto lo resolvimos un día antes del examen. A ver, ¿alguna duda de esto? Chicos, ¿dudas no hay? Sí, va, muy bien. Sí, muy bien. Va, gracias, Vinicio. Bueno, 18 dice, determine y analice los resultados del valor nutricional de los borrajes que se describen en la siguiente tabla y luego seleccione la mejor opción, ¿verdad? Aquí lo que tenían que hacer es resolverlo aquí ustedes, ¿verdad? Y en función de eso decirme cuál era la mejor opción. Y obvio, desde que uno ve que el mulato tiene mayor porcentaje de proteína, tiene mayor porcentaje de extracto libre de nitrógeno, ¿verdad? Y tiene una digestibilidad del 61%, supera a los demás, ¿verdad? Pero obvio, es mejor hacer, ¿verdad? Digamos, calcular los nutrientes digestibles totales. Y aquí rápido uno ve que, ¿verdad? Este va a tener mejor calidad de fibra porque va a tener, aunque tiene mayor fibra dentro del detergente, pues tiene una mayor cantidad de hemicelulosa. Y rápido sabe uno que es el mulato 2, inclusive sin hacer el planteamiento, ¿verdad? Pero por cualquier dudita, pues tenían que realizarlo, ¿verdad? Mulato 2. 19, ¿verdad? Leguminosas y gramíneas que se utilizan frecuentemente para la alimentación del ganado en Guatemala, bajo condiciones de clima frío. Está el ryegrass, está la alfalfa, está el triticale y está el kudzu, ¿verdad? Perdón, el kikuyu, son los que más trabajamos. Los demás siempre en otra respuesta había, por ejemplo, aquí está el angleton, que no es un pasto de clima frío. Por aquí está el dólicos, que no es una leguminosa de clima frío. Por aquí está la estrella y por aquí está el caimán, que no son pastos de clima frío. Hoy en la clase, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver cómo afecta la temperatura, la altura, ¿verdad? A esos pastos. ¿Por qué los pastos de clima frío siempre van a tener un poquito de menor rendimiento, menor tasa de crecimiento y un mayor porcentaje de proteína por los efectos climáticos, principalmente en la parte de temperatura, que está relacionada con la altura sobre el nivel del mar? Porque vamos a hablar un poquito de fisiología y ecología aplicada al manejo de los pastos, ¿verdad? Entonces, esos serán los pastos que tenemos, ¿verdad? Especie de pasto que toleran condiciones de inundación moderada y condiciones de extrema sequía. Se adapta a condiciones de suelos ácidos, arcillosos y está distribuido principalmente en la parte norte, Izabal, toda esa parte, ¿verdad? Cultiva mucho la humidícola. Eso también lo habíamos resuelto un día anterior. Como técnico y futuro, que es otra pregunta que resolvimos el día anterior, y futuro perito agrónomo, ¿qué recomendaría para la finca que se describe a continuación? En la actualidad, la finca tiene una carga animal de 2.5 unidades animal por hectárea por año. Los potreros están establecidos con braquiaria híbrida, cultivar variado mulato 2, manejado con un periodo de descanso de 30 días y un periodo de ocupación de 2 días. Todo eso está excelente, ¿verdad? Por cada lote. La disponibilidad en los potreros disminuye en un 50% durante el verano. Y el propietario necesita incrementar la carga animal de la finca 5.6 unidades animal por hectárea por año. ¿Por qué? Porque si está manejando mulato, pues va a tener esta carga, ¿verdad? 2.5.
El manejo del pasto estaba bien para responder a una mayor demanda de producción de leche. Por lo tanto, la respuesta correcta la habíamos discutido en el día anterior, es implementar pastos de corte, elaborar ensilaje porque la finca no tiene, ¿verdad? Humedad y la mejor opción es producir el forraje en el invierno. Entonces, guardarlo en procesos de ensilaje, ¿verdad? Para que en el verano, pues, ¿verdad? Uno esté utilizando el ensilado, elaboración de ensilaje y bancos de proteína. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo más leche, entonces tenemos que pensar en implementar un poquito de proteína producida en la misma finca para que no se nos incremente el precio por litro de leche producido. Entonces, esa es la mejor alternativa, ¿verdad? Y estas preguntas lo que buscan es que usted eh, tenga esa capacidad de ir implementando algunas alternativas a la finca, que de eso se trata, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar discutiendo aquí tanta teoría, tantas cosas que no las vamos a implementar, ¿verdad? Por eso yo siempre digo que sus catedráticos, ¿verdad? Realmente eh, deberían, pero todos deberíamos de tener de una u otra manera experiencia en el curso que les impartimos, para no bajar solo del internet y de muchas cosas, ¿verdad? Que a veces no son ni siquiera aplicables, ¿verdad? Porque muchas veces las desconocemos. Bueno, entonces este es el requerimiento, ¿verdad? La ENCA debe de ser muy exigente en esa parte para que ustedes pues reciban conocimiento realmente que les va a servir. ¿Qué es lo que sirve como ganadero, ¿verdad? Y digamos en esta parte. 23, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia de corte es más recomendable utilizar las especies de leguminosas, cretilia, morera y leucaena, bajo corte o pastoreo, ¿verdad? Bajo condiciones de la ENCA y durante la época de invierno, ¿verdad? Regularmente en la ENCA podemos hacer 2 cortes máximos, les decía, ¿verdad? En esta parte, y eso también lo resolvimos un día anterior. 6 meses se lleva en la costa para hacer el primer pastoreo o el primer corte. Aquí en la ENCA se lleva un poquito más, ¿verdad? Pero ya cuando la plantación está dando su producción, ¿verdad? Entonces ya podemos cada 3 meses estar haciendo en el caso de la ENCA, en el caso de la costa sur, a veces hemos hecho algunas, los trabajos nos indican que podemos trabajar, ¿verdad? Cada 2 meses. Eso es efecto de suelo y clima, porque la diferencia, ¿verdad? 24. ¿Cuáles son las 2 ventajas de braquiaria? Eso también lo resolvimos. Si se dieron cuenta, nosotros resolvimos casi la mitad del ejercicio un día anterior. ¿Cuáles son las desventajas de braquiaria decumbens, verdad? En comparación con braquiaria brisanta. No es tolerante a chinche salivosa y es hospedero de este hongo Pityomyces chartarum que provoca, pues, verdad, ese efecto a nivel de hígado y que bloquea, ¿verdad? Esa expulsión de lo que son los pigmentos a través de la orina, ¿no? 25, híbrido de pasto que resulta del cruce. También, si se dan cuenta, todas estas preguntas en línea eran de un día antes, las habíamos resuelto en clase. Braquiaria brisanta, braquiaria rusiciensis y braquiaria decumbens, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la línea de braquiaria brisanta que se cruzó para trabajar, digamos, para sacar el mulato? Bueno, aquí solo dice braquiaria brisanta, pero ¿cuál es la variedad o el cultivar variado de brisanta que se utilizó para obtener el mulato 2? A ver. Que yo recuerdo es el Prodega, ingeniero. No, pero por ejemplo, ¿verdad? Braquiaria brisanta, ¿verdad? Braquiaria rusiciensis y braquiaria decumbens. Y la braquiaria decumbens corresponde a la Prodega. Pero, ¿qué variedad o qué cultivar variado de braquiaria brisanta utilizamos para desarrollar el mulato 2? A ver, ¿quién lo recuerda? Entonces era el Marandú, si no estoy mal. Ajá, el amarandú, porque es uno de los materiales que más, ¿verdad? Eh, soportan, pues, lo que es chinche salivosa. Ahora bien, ¿verdad? Esa es una ventaja que tiene esta braquiaria.
Y una desventaja que tiene la Toledo, porque si no es tolerante a chinche salivosa, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos llevó, ¿verdad? A lo que es la parte del, del ejercicio de evaluación que nos hicimos. Si se dan cuenta, un examen bastante, ¿verdad? Aplicado, ¿verdad? Y para que no se le dificulte al alumno, ¿verdad? Entonces era de muy fácil eh, resolverlo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Ahora, para el segundo, pues van a entrar, se recuerdan, la unidad 5, la unidad 7, ¿verdad? Que no la hemos discutido, aunque ya la vimos en la práctica, y la unidad 8. Le vamos a dar más énfasis a la unidad 8, ¿verdad? Con unos 3 periodos de clase, ¿verdad? Entonces, o 4, si nos quedara tiempo, ¿verdad? Porque ahí tenemos que integrar, pues, lo que es la práctica, ¿verdad? La práctica, la tercera práctica que vamos a recibir, ¿verdad? Y es más que todo de diseño de sistemas de pastoreo, ¿verdad? Entonces, eh, hasta aquí, eso es lo que llevamos, ¿verdad? Y algún comentario vamos a ver sobre el examen. Ustedes se recuerdan que las calificaciones anduvieron alrededor de 44 a 100 puntos, ¿verdad? Esos son son los resultados. ¿Algún comentario? ¿Seguimos haciendo exámenes así o cambiamos la forma de examinar? Ustedes me indican. A ver. Sí. Ujú. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Verdad? Es ingeniero. Sí, sí. Diga, Eh, Brandon. yo opino que también están bastante bien, ingeniero, porque como usted mencionaba, o sea, si se cumple lo que uno va, o sea, está poniendo en práctica lo que ha aprendido y también sigue complementando el aprendizaje, Ujú. porque hay cosas de que uno tal vez en el momento uno las ha visto y después como que uno dice, ah, bueno, en esta tabla uno ya lo analiza, pues, o sea, ya tiene los datos que ha aprendido, pero ya también uno viene y lo complementa con el análisis. Bueno, yo sé esto, es el otro, pero aquí me pide esto, entonces yo ya analizo. Ah, entonces tengo que resolverlo así, o ya uno va viendo como que la manera de darle solución a las problemáticas que a veces se plantean. Está bastante bien, ingeniero. Muy bien, muy bien. Sí, miren, de eso se trata, de consolidar en el examen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso yo les digo siempre en los exámenes realmente son para aprender, ¿verdad? Los utilizamos para evaluar, pero además de evaluación, lo que tiene que buscar el catedrático digamos, que el estudiante consolide ahí su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hacemos este tipo de planteamientos. Y tratar de llevar al alumno pues, a la parte de la, de la aplicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca. Bueno, muy bien, ya resolvimos esa parte. Ahora pasemos a la segunda parte de la clase. Vean, yo les compartí a ustedes mi folleto, ¿verdad? Que es la base de parte, pues, del curso, ¿verdad? Y ahí en ese folleto está la unidad número 5. Les he siempre dicho, bueno, la unidad número 5, ¿verdad? Lean el folleto, ¿verdad? Y es sobre fisiología y ecología aplicados al manejo y utilización de los pastos, que de una u otra manera ya lo hemos discutido aquí. Sin embargo, ¿verdad? Es bien importante analizar e interpretar esta unidad porque es muy bonita. Y, por ejemplo, algunos de los objetivos que tenemos para esta parte, que ahí lo tienen en estos folletos, es, ¿verdad? Que el alumno pues, pueda explicar los efectos de los factores ecológicos sobre la productividad, la producción de los pastos, ¿verdad? Además, enunciar los factores que afectan la síntesis de alimento, ¿verdad? En la planta, ¿verdad? Y además, analizar los efectos del pastoreo sobre la recuperación de los pastos. Se los voy a leer nuevamente. Explicar los efectos de factores ecológicos sobre la productividad de los pastos. ¿Cuáles son esos factores ecológicos? ¿Verdad? Enunciar los factores que afectan la síntesis, ¿verdad? De alimento en las plantas. ¿Cuáles son principalmente? Y lo último es, ¿verdad? Analizar los efectos del pastoreo sobre la recuperación de los pastos, ¿verdad? Entonces, en función de eso, pues había que leer
la parte. Vean, como ya nos quedan nada más 24 minutos, ¿sí? Les voy a dejar, vamos a ver, unos 10 minutos para que abran ahí su documento, ¿verdad? Y lo lean. Son como 3, 4 hojitas, ¿verdad? Resumidas ahí. Y luego, ¿verdad? Esta unidad siempre, ¿verdad? La desarrollamos con algunas preguntas, ¿verdad? O, digamos, con una comprensión de lectura, que más que un examen o una comprensión es venir y apoyar un poco, ¿verdad? Digamos, la explicación de algunas preguntas que uno se puede realizar ahí en ese documento. Entonces, ¿por qué los pastos, verdad, tropicales son bajos en proteína y los pastos de clima frío tienen mayor porcentaje de proteína, ¿verdad? Pero menos crecimiento? A ver. ¿Quién nos responde esa parte? ¿Cómo podemos interpretar esa parte? ¿Cuál es la fisiología de los pastos y la ecología de los pastos que, verdad, permite esa diferencia? Pastos de clima frío siempre hemos dicho, tienen mayor porcentaje de proteína, mejor calidad, pero menos tasa de crecimiento en comparación con los pastos de clima tropical. Menos calidad, pero mayor crecimiento. ¿Qué está pasando ahí, verdad? En la fisiología de los pastos. ¿Sí? Diga, vamos a ver. ¿Y algo más? A ver. Además de esa humedad relativa, ¿qué sucede? ¿Alguien más? Por favor. Entre todos tenemos que ir resolviendo estas inquietudes. A ver. Aquí dice, mire, ¿verdad? Creo que es Wendy, ¿verdad? Dice que a temperaturas mayores, ¿verdad? A temperaturas mayores tiende a desnaturalizarse la proteína. Y es cierto, aunque en química aprendimos que a partir de los 60, 65, y por eso es de que la materia seca parcial la sacamos a las 60, a 60 grados centígrados, para no desnaturalizar la proteína. Obviamente en el campo no llegan a esos niveles de temperatura, pero si llegamos a 30, 35, 40 en Zacapa, ¿verdad? En las costas. Entonces, ese efecto de temperatura a largo tiempo, aunque no llegue a 60, hace que la proteína no se forme. Y si se forma, se desnaturaliza, ¿verdad? Muy bien. Precisamente por eso es que los pastos tropicales tienen menos porcentaje de proteína. Algo más que podamos analizar aquí, ¿por qué los pastos de clima frío siempre son de mejor calidad, que ya vimos la relación de la temperatura, pero tienen menor rendimiento de materia seca? A ver, sigamos ahí, con el análisis. Hoy vamos, ¿por qué menor rendimiento de materia seca? A ver, chicos, jovencitos, por favor, participemos ahí, ¿no? Sigamos, hagamos esto dinámico. Ajá, ¿verdad? Digamos, puede ser por el fotoperiodo, ¿verdad? Puede ser por el fotoperiodo, esas horas luz, ¿verdad? Hay mayor nubosidad, alguien por ahí también decía, lo más relativa, hay mayor luz, ¿verdad? Mayor nubosidad, menos luz, entonces menor proceso de fotosíntesis, menor tasa de crecimiento, ¿verdad? Pero como, digamos, su tasa de crecimiento es menor, entonces mantienen mayor y constante el contenido de valor nutricional. ¿Qué pastos estamos pensando? Lo acabamos de resolver ahí. Los pastos que
¿verdad? Que vimos hace un ratito, son los pastos que van y otros que van hacia esa parte de, ¿verdad? La parte de clima frío. Ahora analicemos los pastos el valor nutritivo entonces de los pastos tropicales, porque esos pastos tienden a tener menos proteína y menos calidad inclusive a nivel general, ¿verdad? ¿Qué estaría pasando ahí? Vamos a ver, la proteína pues obviamente a mayor temperatura se naturaliza un poco y no se forma proteína, pero se pueden formar otros componentes. Entonces, ¿por qué los pastos tropicales siempre tienden a tener más crecimiento? ¿Verdad? Y también a tener menos calidad. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver qué encontraron en esa lectura. Chicos, vamos a ver todos. Sí. ¿Cómo? Sí, diga. Yo digo que tiene que ver con, que tiene mucho que ver con la intensidad de luz y con las horas de luz del día, porque ya que mientras los tropicales tienen mayor hora luz, pues tienden a crecer más, ¿verdad? Tienden a crecer más. Ahora relacionémoslo con el valor nutricional. ¿Qué está pasando ahí? Y sobre todo por efecto de temperatura. ¿Qué características tienen esos pastos que soportan esas temperaturas adaptables a esos climas? Es cierto, tienen mayor tasa de crecimiento y obviamente mayor radiación, mayor luz, mayor intensidad, mayor tasa de crecimiento, pero ¿por qué son de menos calidad? Ya lo vimos, la temperatura afecta la proteína, pero no solo la proteína, es la calidad de los pastos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro análisis podemos hacer? ¿Qué encontraron ahí en el folleto? A ver, si no, saquen ahí su folleto y búsquenlo, ahí está, ¿verdad? ¿Qué hace la temperatura entonces y esa radiación donde le permite mayor tasa de crecimiento o mayor kilogramos de materia seca por día en crecimiento, ¿verdad? Pero al tener esa oportunidad, ¿cómo reacciona, verdad, la parte interna de la planta? Por efecto de la temperatura, ¿verdad? Principalmente. ¿Qué cambio hay en esos carbohidratos estructurales? A ver, ¿qué encontraron ahí? ¿No lo encontraron? Si no, búsquenlo, por favor. Por ahí les aparece que las temperaturas, ¿verdad? Inclusive temperaturas ya alrededor de 30 a más, ¿verdad? Reduce la disponibilidad de los carbohidratos estructurales, lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Reduce la disponibilidad de carbohidratos solubles y convierte carbohidratos solubles en carbohidratos ¿qué? Estructurales, ¿verdad? Lo que hace incrementar el valor de la fibra. En parte es bueno, pero ya si tenemos valores, ¿verdad? Arriba del 40% de fibra ácido detergente, sabemos que la lignina está baja. Entonces ese paso de carbohidratos solubles a insolubles no nos conviene y eso está afectado por la temperatura en los pastos de clima cálido principalmente. Por eso es que sabemos que tenemos que saber en qué momento los vamos a poder cortar, en qué momento los tenemos que pastorear. Por eso es importante esta parte, ¿verdad? Ejemplo, ahí acabamos de resolver también. El napier tiene mayor tasa de crecimiento que lo que es el pasto Guatemala. Pero ¿cuál es la ventaja del pasto Guatemala? Que se lignifica menos, ¿verdad? Y es un pasto de clima tropical y clima templado, ¿verdad? Se adapta muy bien al clima templado. Entonces, tiene menos tasa de crecimiento, pero trasloca carbohidratos solubles a carbohidratos estructurales o insolubles en menor cuantía, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tiene esa ventaja de tener un poquito de mejor calidad, ¿verdad? Bueno, solo la primera pregunta nos llevamos unos cuantos minutos. Le lanzo la segunda. Nos quedan 3 minutos, ¿verdad? Y eran 14 preguntas, 15 creo que les tenía, ¿verdad? Pero, ¿verdad? 12 son. Pero ustedes vayan leyendo ahí en esa parte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué es fotoperiodo? ¿Sí? ¿Qué es fotoperiodo? Chicos.
Ahí hablamos de luz en el folleto. Y hablamos de esa intensidad, de esa duración de horas. ¿Qué es el fotoperiodo para ustedes? A ver. ¿Qué es el fotoperiodo? ¿Vamos, chicos? El tiempo que la planta pasa haciendo, El tiempo que la planta fotosíntesis. pasa haciendo fotosíntesis, ¿verdad? No, escuchen la pregunta. ¿Qué es el fotoperiodo? Ingeniero, Sí, es diga. el número de horas luz durante Ajá. un día. Es el número de horas luz, ¿verdad? Por día. Muy bien. De ahí que diferenciamos días cortos y días ¿qué? Y días largos. ¿Sí? ¿A partir de cuándo son los días cortos en Guatemala? Vamos a ver. Que eso lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? A partir del mes de agosto. O sea, estamos en los meses ¿qué? En los meses cortos en este momento. Ya nos aproximamos a los días largos que comienzan a partir del otro año, ¿verdad? A inicios del otro año. Entonces, por eso es que tenemos que hablar, ¿verdad? Y ahí va la otra pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye la luz en la producción de los forrajes? ¿Sí? ¿Cómo afecta ese fotoperiodo? Y de ahí que trabajamos plantas sensitivas e insensitivas. Lo vimos cuando hablamos de sorgo, ¿se recuerda? Analicemos eso entonces, ¿cómo influye la luz o ese fotoperiodo en los forrajes, en la producción de forrajes? A ver. ¿Cómo nos influye ese fotoperiodo? Y de ahí que hay plantas de días cortos y plantas de días ¿qué? Largos, ahí tienen ustedes, y también hay plantas insensitivas, o bien agrupar en dos grandes grupos, plantas sensitivas y plantas insensitivas. Eso se ve muy marcado en sorgo forrajero y lo discutimos. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos interpreta eso? ¿Quién nos ayuda a analizar esa parte? Ya vimos que es el fotoperiodo. Ah, bueno, ¿y cómo influye entonces el fotoperiodo en la producción de los pastos? A ver. Tal vez sería en el tiempo de germinación que va a tener ese pasto cuando es semilla gámica o cuando es ya sea gámica o vegetativo en la época que va a dar la floración. Muy bien. La germinación está influenciada un poquito más por la temperatura, ¿verdad? Un poquito más por la temperatura a nivel de ambiente y suelo, ¿verdad? Pero ese fotoperiodo afecta un poco más esa parte, ¿verdad? Del crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo, ¿verdad? Pero platiquen algo más de esa parte, la importancia que tiene, ¿verdad? Y cómo influye ese fotoperiodo en la respuesta de los pastos. Hay un crecimiento vegetativo y un crecimiento reproductivo, ¿sí? Ujú. Pero todos los pastos resisten eso. Lo que sucede es de que plantas, por ejemplo, como bien lo decías, de días cortos, ¿verdad? Entonces, las que van, digamos, emitiendo tallos florales, cuando los días se van tornando más cortos, como decíamos, de agosto a diciembre. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro una variedad de días cortos?
en sorgo, por ejemplo, y la siembro ahorita en agosto, la sembré en octubre, ¿verdad? Ahorita en octubre, ¿sí? Esa planta al mes, ¿qué va a pasar? Me va a pasar de crecimiento vegetativo a crecimiento, ¿qué? Reproductivo. Entonces voy a tener una plantita como de unos 60, 70 centímetros a 1 metro y comienza a desarrollar que su inflorescencia. ¿Es conveniente eso en pastos? ¿Qué dicen ustedes? Que disminuye el rendimiento. Disminuye el rendimiento, porque nosotros andamos buscando ¿qué? Rendimiento, ¿verdad? ¿Sí? Rendimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ah, bueno, yo siembro una variedad o un híbrido de sorgo insensitivo. Todos los sorgos forrajeros regularmente son insensitivos. Ese me va a dar su crecimiento normal y luego pasa a su proceso de reproducción, ¿verdad? Siempre en los 65, 70 días. Ya se dan cuenta, por eso es bien importante ese efecto, ¿verdad? Entonces ahí en este caso es mejor sembrar, ¿qué? Sorgos forajeros, insensitivos, ¿verdad? Si siembro un sorgo forajero en mayo, como es insensitivo, a los 60, 70 días, yo voy a trabajar, voy a manejar muy bien esa, digamos, mi cosecha, ¿ya? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si siembro un sorgo sensitivo de días largos? Las famosas variedades de sorgo que les mostré, y hay varias ahí, y lo siembro en febrero, perdón, en mayo, al inicio de las lluvias, ¿sí? Al inicio de las lluvias, pero es una planta de días largos. ¿Qué respuesta voy a tener? ¿Cómo va a ser el comportamiento? A ver. Me va a producir sorgo muy buena en... Ajá, diga, ¿sí? Ajá. Va a tener crecimiento mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Ya? Noviembre inclusive. Noviembre, diciembre, enero, ¿verdad? Va a pasar de crecimiento vegetativo a reproductivo. Ahora, ¿será que me sirve a mí esa variedad de sorgo o ese híbrido de sorgo que es de días largos si yo quiero producir grano? ¿Ya? Si quiero producir forraje, sí, pero si quiero producir grano, no, porque entonces se me va a alargar mucho, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces a ese sí lo siembro en agosto, ¿va? ¿Para qué? A los 3 meses y mucho, ya cuando comienzan los días largos, pase de crecimiento vegetativo a reproductivo. ¿No? Esa es la interpretación que, eh, que tenemos en ese caso, ¿verdad? Es más, los sorgos son, ¿verdad? El ejemplo de esos. De ahí la mayoría de pastos, ahí tienen ustedes un listadito, ¿verdad? De pastos de días cortos, de días largos y pastos, ¿verdad? Que son insensitivos. Bueno, nos pasamos un poquito, perdonen, ¿verdad? Lo dejamos ahí, ¿verdad? Y nos